Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Jóvenes en Conexión. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa producido por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Juventud, justamente para que tú que nos estás escuchando, pues te enteres de los temas que más interesan a las juventudes, compartas con nosotros, te involucres, y en ese sentido te quiero invitar a que nos llames al teléfono en cabina 983-83-50492. Nos puedes enviar WhatsApp también al 983-135-4972. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las frecuencias 100.9 FM y 860 AM. Muchas gracias a Christopher Ferral en los controles. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como cada martes, es un placer saludar a mi amiga y compañera Yesenia Flota. Hola Trix, ¿cómo estamos? Además que con mucho calor, ¿verdad? Ay, ¿Cómo sí, está la sensación térmica de arriba de 40 grados? Yo me estoy asando, pero estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Claro que extrañando a nuestras compañeras conductoras, Ale, Fabi, un saludo si nos están escuchando por allá. Esperamos tenerlas ya de regreso en el siguiente programa. Y el día de hoy, les comento, traemos un programa súper interesante. No sé si vieron por redes sociales, les recordamos que también en nuestras redes sociales del Instituto Quintanarroense de la Juventud pueden ver toda la programación que vamos a tener, vamos a traer hacia ustedes cada martes. El día de hoy vamos a hablar de salir del closet. Este tema que igual y tenemos concepciones erróneas o que hemos escuchado por ahí, y les recordamos que todo esto está enmarcado en el mes de junio, que es el mes del orgullo, el mes en donde se reivindica toda esta lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGBT. El día de hoy tenemos súper invitadazos, Trix, la verdad sí, verdad, de lujo. Nos faltó nada más la alfombra roja y toda la cosa aquí. Pero podemos imaginar que está aquí. Sí, pero de verdad que son personas que nos van a orientar muchísimo, sobre todo a los que nos estén escuchando en casa, en la oficina, donde quiera que se encuentren. En el taxi. Todo lo que ustedes tengan dudas, ya lo dijo mi compañera y amiga Jess, que en el marco de este mes del orgullo vamos a estar platicando de estos temas. Entonces, pues claro, preséntanos. Que sí. El día de hoy nos acompaña Christopher Vargas Gómez. Él es licenciado en Antropología Social, maestrante en Antropología Aplicada por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Fue presidente de la Red Nacional de Estudios en Ciencias Antropológicas en el año 2020 y presidente del Comité Directivo del Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas, edición número 30. Ha participado en diversos proyectos de investigación orientados a población maya con enfoques temáticos sobre la revitalización de la lengua maya y estudios de género, y actualmente también es activista por los derechos de las personas LGBT, es miembro del colectivo Lambda y su área de enfoque está orientado hacia proyectos de intervención social. Muchas gracias, Christopher, por estar con nosotros. Asimismo, nos acompaña Arandani Martínez Díaz. Ella es directora del Desarrollo Juvenil y Políticas Públicas del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Es socióloga con expertise en temas LGBT como terapias de conversión. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenida gracias por invitarme. Y bienvenido respectivamente. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Como les decía, el tema de hoy está súper interesante y seguramente ustedes tienen mucho que compartirnos, y por eso me gustaría empezar con esta primera pregunta, que es ¿de dónde viene esta frase de salir del closet y qué quiere decir? Pues esta frase de salir del closet creo que se relaciona mucho con la historia que tenemos las personas LGBTs, que, o sea, valga la redundancia, ¿no? A lo largo de la historia hemos sido confinadas a ciertos espacios recluidos. Hemos sido obligadas y obligados a ocultar quiénes somos, a esforzarnos por no hacer visibles nuestra identidad como tal. Entonces ha sido un ejercicio constante de encerrarnos, de ocultarnos, de fingir que no estamos ahí para no incomodar, para no vivir violencias. Entonces, salir del closet implica que en principio tuvimos que meternos al closet para protegernos de todo este entorno tan hostil en el que crecimos. Entonces, salir del closet es este esfuerzo por enfrentarnos a la realidad, a querer hacer cambios en el mundo. En principio, este cambio empieza con nosotras y nosotros, ¿no? Haciéndonos libres, haciéndonos partícipes de la comunidad como tal, y la comunidad en general hablo, ¿no? Salir del closet yo lo veo como
como este esfuerzo y esta lucha constante de decir que quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces, digamos que para mí de ahí viene la frase. Ok, para ti, Dani, ¿qué significa salir del closet? Para mí tiene dos dimensiones salir del closet. Una social, una colectiva, vamos a llamarlo así, histórica, es como la reivindicación de toda una lucha, ¿no? De una necesidad continua de ser visible, de decir aquí estamos, existimos. Y por otra parte también puede ser tomado como un proceso personal, ¿no? Como una cuestión también de visibilidad, de un proceso incluso que llega a comprometer nuestra salud emocional. Entonces, para mí, salir de closet sí es una cuestión colectiva histórica, pero también es una cuestión individual, ¿no? Que no quiere decir que son procesos ajenos, sino son procesos que se complementan, ¿no? Y la parte histórica, que es la que más me gusta, que es la que más me parece que hay bastante análisis para nosotros que nos gusta las ciencias sociales. Arriba las ciencias sociales, arriba claro que sí. Claro que sí. Nos gusta mucho a nosotros desmenuzar, ¿no? La historia, sí, analizar a esta compleja humanidad. Esa es la parte más compleja, ¿no? Ahí donde podemos ver la necesidad de visibilizarnos, ¿no? Es una consigna histórica, es una consigna de nuestro grupo, de nuestra comunidad, de quienes como nosotros en algún momento hablaron en los años 60, en los 80, de esa necesidad, ¿no? De reivindicar, de ser visibles, de decir existimos y hemos existido siempre. Y de hecho que hay series, ¿no? Que ilustran estos momentos, ¿no? Quizá no hay tantas que retomen la cuestión histórica, pero cuando la retoman siempre es como un sentido de visibilidad, ¿no? De aquí estamos, de marchamos, de necesitamos mostrarnos. Entonces, para mí, salir del closet, como les dije, tiene dos dimensiones. La que más me gusta analizar es la histórica, pero por supuesto que la individual podríamos decir que puede ser un proceso, ¿no? Un proceso que compromete la salud emocional de las personas y que muchas veces es un proceso muy doloroso, ¿no? Un proceso donde pues tu salud emocional está comprometida porque no hay como una comprensión, uno busca eso, ¿no? Uno busca esa comprensión, busca identificarse con otros. Por eso es que muchas veces las personas LGBT, hay muchas tasas, hay datos más bien de personas LGBT que atraviesan momentos de depresión, de ansiedad, incluso pues muchas personas LGBT llegan a suicidarse, ¿no? Y esto no quiere decir que es por ser LGBT, sino porque hay un contexto hostil, ¿no? Y una de las cosas importantes al salir del closet es que ese contexto quizá mejore, ¿no? Sí, entonces el decir qué estamos haciendo nosotros como sociedad para crear espacios seguros para que todas las juventudes dentro de su diversidad puedan sentirse cómodas para ser ellos mismos, ¿no? Hablamos y ahorita que les escucho hablar, hablamos de toda esta complejidad que está involucrada, ¿no? Cuando hablamos de este tema en particular, se involucran muchas situaciones, derechos humanos, el contexto individual y demás. Y en ese sentido, Christopher, quisiera yo que nos comentaras desde tu punto de vista cuáles son, pues mencionar algunas, sabemos que hay muchas, pero las más significativas a lo mejor, dificultades que se tiene, que el individuo puede llegar a presentar, pues al mostrar que tiene una orientación sexual o identidad de género distinta a la heterosexualidad. Pues desde mi perspectiva y también desde cómo lo he vivido y lo he visto en personas cercanas LGBT a mí, creo que el contexto social es el principal obstáculo para poder salir del closet, ¿no? Empezando por eso. Yo crecí en una comunidad que se llama Canque, en Yucatán. Esta comunidad es muy católica, tiene una visión muy, muy cerrada. Y en aquel entonces recuerdo que cuando yo salí del closet fue un momento que me hizo sentir muy vulnerable. Solamente se lo dije a mi mamá, en realidad solamente con mi mamá fue como que le dije tal cual, ¿no? Y salí del closet, pero sí fue un momento muy duro porque la sociedad
a través de comentarios, de frases, de miradas, de todo este tipo de cuestiones, castiga constantemente este tipo de personas, ¿no? Y no creo que sea tan distinto aquí en Chetumal, aunque también creo que depende igual del espacio en el que estemos, ¿no? A mí, por ejemplo, me toca, ya que llegué a vivir acá, me toca ponerme a trabajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que hacía, me tocaba a veces ir al mercado, ¿no? Y en el mercado, aunque me esforzaba por ocultar esta parte de mí, como que siempre hay una que otra cosa que nos delata, ¿no? Y por lo cual recibimos chiflidos, recibimos burlas, gritos dentro del mercado, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones nos hacen sentir vulnerables, nos hacen sentir hasta cierta forma un tanto humillados, ¿no? Porque es una forma de exhibir, es una forma de hacerte saber que no eres bienvenido en ese espacio, o que simplemente la gente se siente con el derecho de ridiculizarte, ¿no? Y eso en espacios como mercados, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a comprar al súper, esto no ocurre, ¿no? Es algo muy diferente. Entonces, es ahí cuando creo que el contexto en el que vive cada persona depende mucho de las situaciones, ¿no? Y que creo que ahí hay como muchas dificultades. Y el aspecto religioso creo que es uno de los más fuertes, o sea... Muy marcado, ¿no? Muy marcados. Y pensaríamos que hemos avanzado en eso, pero yo ahora estoy haciendo una investigación y estoy describiendo tal cual cómo es la vida de las personas LGBTs, y me he encontrado con personas que sus familiares son religiosos. Entonces, a la vista de su congregación, tienen que fingir rechazar a su hijo para no ser señalados dentro de sus prácticas religiosas, pero a puertas cerradas, digamos que sí aceptan a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces es ahí cuando hay un impedimento muy fuerte, ¿no? Entre esta dinámica que debería de ser como muy abierta entre padres e hijos, ¿no? Cuando la cuestión religiosa es el impedimento principal. Ahí me parece como algo muy fuerte en la actualidad. Claro, como una de esas cosas que, digamos, sigue planteando contradicciones al momento de hablar a lo mejor de esto en público o en voz alta, que mucho tiene que ver esto con el salir del closet, ¿no? Y así también me llama la atención que mencionabas, por ejemplo, esta parte de, bueno, yo se lo comenté a mi mamá, ¿no? Pero también he escuchado esta frase de que a veces salir del closet una vez no es suficiente, sino que es un constante salir del closet a partir de los diferentes círculos sociales en los que te vas moviendo, ¿no? A lo mejor cuando llegaste aquí y empezaste la universidad, ¿no? El conocer compañeros, compañeras también implica, ¿no? Cada vez que conoces personas, ir midiendo qué tan seguro o segura te llegas a sentir en esos ambientes. Sobre todo probar la medida a lo mejor, porque muchos tendemos a esta parte, ¿no? De qué tan rechazado voy a ser o me voy a sentir. Entonces primero pruebo el entorno o pruebo si me aviento a decirlo de manera un poquito más pública, ¿no? Claro, y creo que igual hay como de pronto espacios seguros que vamos ubicando, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis amistades cercanas desde la secundaria, desde la prepa, jamás he tenido que salir del closet, no es algo que se vea a simple vista, pero, por ejemplo, con mi familia, solamente con mi mamá salí del closet. Ya de ahí ella comentó a otros familiares, y no lo hizo en mala onda, sino lo hizo en un sentido de que sepan quién soy realmente. Y afortunadamente viví pues una situación favorable, ¿no? Nunca me han dentro de mi familia señalado ni nada de esto, pero sí he tenido, por ejemplo, amigos que salen del closet y que sus familiares les comentan que se les va a pasar con el paso del tiempo, que se van a curar o bueno, en ese aspecto creo que yo corrí con bastante suerte, ¿no? Dentro de mi entorno familiar. Claro, así como, digamos, que no todos todavía tienen esta apertura, o a lo mejor puede ser por desconocimiento, muchas veces porque siguen imperando estas críticas como discriminatorias, estigmatizantes. Pues me parece súper interesante todo lo que estamos comentando. Claro que vamos a seguir hablando sobre esto, por eso les vamos a recordar nuestros números en cabina para que ustedes también se animen a preguntarle cosas a Christopher y a Dani. Les recuerdo que el número en cabina es 983
83 50 492. Se lo repito, 983 83 50 492. Y también el número en WhatsApp, que es 983 135 49 72. 983 135 49 72. Y por este momento vamos a irnos a un corte comercial con una canción que se llama Break Free de Ariana Grande, pero regresamos con más, claro que sí. Continuamos con más en su programa Jóvenes en Conexión. Gracias por quedarse con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 100.9 FM y 860 AM del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y platicando este tema tan importante, salir del closet, en el marco del mes del orgullo, por supuesto, temas que son muy importantes, y les invitamos a que opinen, a que hagan preguntas, a que debatan con nosotros. Estamos, les repito, transmitiendo completamente en vivo. Les volvemos a compartir los teléfonos en cabina 983 83 50492, y nos pueden mandar un mensajito, el número de WhatsApp 983 135 4972. Si están en su casa o en alguna parte con su celular, nos pueden también escuchar en la página sqcs.com.mx /Chetumal FM. Repito, sqcs.com.mx /Chetumal FM. Y continuamos con nuestros invitados de lujo del día de hoy, platicando sobre salir del closet. Y mi Dani, quisiera yo que nos platicaras un poquito de justamente de esta parte de la experiencia personal. En tu caso, ¿cómo fue decirle al mundo yo soy esta persona? ¿Qué implicó para ti? Sí, claro, primero que nada, pues yo me asumo como una mujer lesbiana, ¿no? Hoy te lo puedo decir así, pero no siempre fue así, ¿no? Hoy puedo decirlo y sentir que está bien, ¿no? Tuve como varios momentos. Mi contexto fue de una familia pues evangélica, muy religiosa. Obviamente eso ya implica pensar que no necesariamente fue un espacio seguro. Que, ojo, decir que puedes crecer en un ambiente religioso y reconciliar esa parte religiosa y tu orientación también, ¿no? O sea, existen iglesias de la diversidad sexual y en México existen, ¿no? Me parece que están establecidas en Guadalajara, quizá en nuestro estado no, pero en Guadalajara y en Ciudad de México están presentes, ¿no? No por ser LGBT podemos renunciar, o hay gente LGBT que no quiere renunciar a esa parte, ¿no? Y bueno, yo crecí en una familia muy religiosa, tuve varios momentos. El primer momento fue a los 15 años, yo con mi madre le conté, ¿no? Y pues no fue fácil porque hay expectativas, me parece, de los padres a los hijos, que creo es un tema que vamos a abordar más adelante, el tema de los papás. Y pues no se aceptó bien esa situación. Después pasa el tiempo y yo tengo que negar esa parte de mí, no tengo que decir no, o sea, en realidad quizás estaba confundida, necesito pues repensar o replantear, y en realidad no es que estuviera confundida, lo que pasa es que mi círculo cercano, mi espacio, mi familia no lo tomaba bien. Entonces como que yo sentía la necesidad de ocultar quién soy. Entonces ahí volvemos como en la cuestión de ocultarnos, ¿no? De hacernos invisibles. Y caer en esta parte de decir a los demás lo que quieren escuchar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo por eso cuando hay gente que sale con un discurso de que ya no soy LGBT, me curé, me sané, lo que sea, yo la verdad es que desde mi experiencia puedo decir, no hay forma de dejar de, ¿no? Más bien te ocultas y le das a tu entorno lo que quiere. Entonces por eso a veces salir del closet implica una valentía, ¿no? Implica ser valiente, implica ser fuerte, implica reconocer que vas a vivir cosas como la discriminación, que creo que la discriminación es una de las cosas más horribles que me ha tocado vivir, y que hay que tener fuerza, hay que tener la piel bien agarrada para soportar algún tipo de situaciones referentes a la discriminación. Pasa el tiempo y me parece que lo mejor que me pudo pasar fue haberme salido de mi casa y estudiar en la universidad. Me sentí muy acompañada en el proceso, ¿no? Entonces, inclusive ya en la universidad, con la formación de las ciencias sociales, de que habían puntos, o sea, era un espacio muy laico, era un espacio muy abierto a la crítica, a decir, bueno, o sea,
todos somos diferentes, o sea, era un espacio seguro, ¿no? Entonces ahí ya me encontré en ese espacio seguro y decidí, ¿no? Nombrarme y decidí decir, bueno, soy esto, soy una mujer lesbiana y pues vivir mi vida. Y creo que eso es lo mejor que he hecho, creo que es lo mejor que me ha pasado, porque dejas una carga, dejas esa sensación de malestar, ¿no? Es una irritabilidad que te acompaña, ¿no? Momentos tristes, incluso preguntas muy dolorosas. ¿Podré ser feliz? ¿La felicidad es para mí? ¿No? O sea, porque muchas veces hay como un imaginario de que la gente LGBT no merece ser feliz. No puede ser feliz, no puede llegar a vivir un matrimonio de muchos años, no puede tener una pareja de muchos años, no puede hacerse, pues sí, viejito, viejita con la persona que quiere, ¿no? Entonces yo siempre me replanteaba eso, ¿sabes? Era como, ¿podré vivir eso? O sea, hoy sé que sí. La verdad es que ha sido muy doloroso, pero puedo decirles que ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque no hay nada como vivir siendo quien eres y decir, bueno, esto soy. Y aún así, con todo lo que ahorita comento, hay momentos donde es muy difícil. O sea, como dice Jess, nunca dejas de salir, ¿no? Hay espacios, sobre todo a quienes somos notablemente visibles, es decir, tenemos ciertas características, pues hay espacios donde nos reconocen y hay otros donde sabemos que hay que aclararlo. Pero también estar aclarando a veces suele ser incómodo. Suele ser incómodo para mí suele ser incómodo, pero yo no tengo un problema en decir quién soy, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Elegirnos. Elegir nuestra vida, nuestra felicidad. O sea, sonará cliché y creo que lo han escuchado miles de veces, pero es tan cierto. O sea, es tan cierto elegirnos, elegir ser felices, aceptar quiénes somos. Y una vez que uno acepta quién es, el camino de la vida, vendrán otro tipo de problemas. También, claro, eso no desaparece en problemas estructurales como la discriminación. Claro. No porque me acepte LGBT, deja de existir la discriminación. Así es. No, se vive y duele, ¿no? Es dolorosa la discriminación. Claro, y además, por ejemplo, también como mencionabas, como esto de ir midiendo los espacios, ¿no? Como ir reconociendo que es decisión personal también de cada quien decir como su orientación sexual o su identidad de género, y también ir midiendo como, bueno, en dónde a lo mejor elijo no decirlo porque estoy tratando de protegerme, porque sé que no es un ambiente seguro, ¿no? Y que eso no hace que la persona a lo mejor no esté reconociendo su identidad o su orientación sexual, sino que estás poniendo por enfrente, digamos, tu seguridad en ese momento, porque lamentablemente no todos los espacios son seguros. Lo ideal sería que sí, ¿no? Pero también decir como es válido que cada quien elija como el momento tal vez de hacerlo público, de no hacerlo público, con quiénes hacerlo público, porque al final no es como que obligación de nadie pasarle cuentas de algo que también es como personal, ¿no? Y si lo quieres compartir es porque de alguna forma te nace. Pero para quienes sí queremos saber cómo acompañar a las personas en este proceso, sobre todo tal vez algunos papás, algunas mamás que nos estén escuchando en casa, en el transporte público, y que no saben cómo abordar este tema, que tienen esta curiosidad de planteárselo a sus hijos, a sus hijas, quizás, digo, ¿cómo les hubiera gustado que fuera esta reacción? ¿Cómo creen que sería un buen acercamiento para estos papás, estas mamás, hacia sus hijos e hijas? Creo que comentabas algo fundamental, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Que cada quien es libre de aceptar, de decir o no decir si es LGBT o no, y eso creo que es como muy importante hacerlo saber, ¿no? Que nadie está obligado a salir del closet y nadie debe de sacarte del closet, ¿no? Es una cuestión de respetar la identidad de todas las personas. Y con respecto a las formas en las que podríamos acercarnos a personas que pensemos, ¿no? que son LGBTs y que queremos hacerles saber pues nuestro apoyo, creo que podríamos empezar con la forma en la que nos referimos en general a todas las personas. Hay algunas palabras que son como de uso común, pero que a mí me parecen ofensivas
y que también me parece que muchas veces cierran la puerta para este tipo de diálogos, ¿no? Utilizar tipos de palabras que son como de uso común y que dicen, no, pues es que no es ofensivo porque lo digo sin ese afán, pero en realidad hay un contexto. O es una porra de fútbol, no pasa nada, no es discriminatorio. Justamente, creo que ese tipo de lenguaje, por ejemplo, y no solo esa palabra, no, hay muchísimas otras, ¿no? Y que se enfocan a hombres gays, a mujeres lesbianas, a personas trans, o sea, hay como un sinfín de palabras que creo que deberíamos de evitar, ¿no? Creo que ese es un buen punto para empezar, ¿no? Hacerles saber a mi hija, a mi hijo, a mi primo, a mi tío que son LGBTs, o sea, a través de mi lenguaje hacerles saber que respeto su forma de vida, ¿no? Para empezar, creo que ese es un buen punto. Otro es, pues decirlo ya tal cual, ¿no? Decir que pues todas las personas debemos de tener acceso a nuestros derechos independientemente de cuál sea nuestra identidad, todas y todos somos sujetos de derecho, entonces creo que igual esa es otra alternativa que se podría tomar. Claro que sí. Gracias, Cris. Yo creo que sí es importante pensar en la comprensión, ¿no? O sea, pensar que para nosotros de este lado como hijos a veces sí es difícil, ¿no? Porque no nos aceptan ya, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que pensar que nuestros padres, nuestras madres tienen expectativas de nosotros desde incluso antes de nacer. Sí, claro. Y hay expectativas de nuestra vida, ¿no? Sí. De lo que nos va a gustar, de los colores que vamos nos van a gustar, inclusive nuestras profesiones, sí, ¿no? Es lo que desde los 4 o 5 años. Va a ser doctora, mi nené. Exacto, entonces ya hay expectativas. Es decir, una idealización de nuestras vidas, ¿no? Que creo que eso ocurre, no sé si consciente o inconscientemente con los padres, pero es como una constante. Entonces tienen una figura idealizada de nosotras y nosotras, y cuando eso cae, cuando ya no existe más eso, obviamente hay un proceso de dolor, ¿no? Hay un proceso de duelo. Sí, claro. Y entonces ahora lo que nos toca, lo que creo que le toca a los papás es educarse en ese tipo de temas, ¿no? Me parece que en TikTok hay una cuenta de una mamá, dice mamá LGBT, y una de las cosas muy dolorosas para las personas LGBT es cuando sus padres no los aceptan, ¿no? Sí. Es de las cosas que se ven en las marchas, abrazo de mamá, abrazo de papá, ¿no? Y que es sumamente doloroso porque ver que hay gente que va buscando eso, es decir, sí, todos deberíamos sentirnos arropados y queridos por nuestro primer espacio. Exacto. ¿No? Entonces, de repente, ver que no nos aceptan. Yo creo que los padres sí deben de ir a educarse sobre esos temas, investigar, quitarse esos prejuicios, porque también es una forma sana de vivir, ¿no? Comprender, ¿no? a sus hijos. Y yo creo que también de este lado, un poco también la comprensión, ¿no? De ver que nuestros padres tenían ciertas ideas de nosotros y que eso se derrumbe también es un proceso por el que ellos y ellas deben de pasar. Entonces, para mí el consejo es educarse, comprender, amar. O sea, sé que suena cliché el tema del amor, pero es cierto, ¿no? Es el cariño siempre debe estar presente, ¿no? Es decir, no te entiendo quizá, pero déjame comprenderte, te escucho además y pues bueno, te defiendo. Y es importante porque nos importa que nuestros papás o nuestra familia en primer momento nos quiera tanto, nos abrigue. Pues porque son el primer espacio donde uno pues se desarrolla. Tú lo debes de saber como socióloga, la familia es la célula base de la sociedad y ahí empieza todo, ¿no? Entonces uno siempre busca que ese espacio primario lo arrope, ¿no? Entonces sí creo que va a haber comprensión por parte de los padres, ¿no? Sí, y tal vez también como sugerirles, y eso tal vez lo hagamos como ya en el último bloque, como en qué lugares pueden encontrar información, ¿no? Porque es normal que surjan dudas alrededor de todos estos temas, es normal que a lo mejor nos sintamos un poquito desorientados, sobre todo si no es algo con lo que estamos familiarizados o algo con lo que crecimos, pero saber buscar, digamos, información confiable, que no alimente la discriminación y tal vez sobre todo no intentar cambiar a sus hijos e hijas, ¿no? Así es. Sino todo esto que decían de intentar comprenderles desde el amor y la empatía.
Algo que se ha puesto sobre la mesa, y bueno, lo hemos comentado aquí con nuestros invitados y lo han mencionado muy bien, es esta parte de que hay muchas juventudes que en este momento a lo mejor se reconocen con una preferencia distinta, pero no se animan. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso porque nuestros expertos van a compartir justamente su punto de vista sobre cómo poder orientar a esas personas a que, pues, digan, esto soy yo. Pero antes vamos a un corte. Regresamos con más. Continuamos con más en su programa Jóvenes en Conexión. Estamos platicando sobre salir del closet. Pero antes de continuar con este importante, interesante tema, Jess, tenemos saluditos. Claro que sí, tenemos saludos para Fabi y Mariana, que no se pierden ningún programa, que dicen que está súper interesante todo lo que estamos hablando de salir del closet. Y ustedes también, en donde sea que nos estén escuchando, recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, sus peticiones, sus preguntas y demás al WhatsApp 983-135-4972, 983-135-4972, o si quiere hablar a cabina, lo puede hacer al número 983-83-50-492, al 983-83-50-492. Continuamos con pues nuestros invitados. Estábamos antes del corte justamente platicando de esta situación en la que, de hecho, jóvenes nos están escuchando y a lo mejor dicen, yo tengo una preferencia sexual distinta, pero todavía no me animo, todavía no quiero, y es que me van a tachar de esto, del otro, y te empiezas a llenar como de cuestionamientos y de miedos y de toda esta situación. Si alguien que nos está escuchando en estos momentos, Christopher, pasa por esto, ¿qué recomendarías a esos jóvenes para que justamente puedan dar ese paso con la seguridad de salir del closet? Pues creo que es importante también reconocer que no todas las personas tienen las posibilidades para salir del closet abiertamente. Algunas personas viven en ambientes muy hostiles y que de verdad que es un impedimento, ¿no? Y es un impedimento en el sentido de que su acceso a la educación, su acceso al trabajo, a una vida pues en buenas condiciones, ¿no? Se pone en riesgo al momento de querer salir del closet. Y creo que es ahí cuando hay que poner en una balanza las cosas, ¿no? Porque de pronto no es como una obligación salir del closet, es más una cuestión de consolidar mi propia identidad, yo pienso, ¿no? Pero creo que vale la pena mucho analizar el contexto en el que estamos específicamente. Y por ejemplo, creo que uno de los aspectos que valdría la pena considerar es si contamos con las redes de apoyo necesarias, ¿no? Uno de los primeros círculos con los que al menos yo salí del closet, y digamos que entre comillas, ¿no? Porque tampoco era como que lo dijera abiertamente, ¿no? Pero eran siempre mis círculos de amigos más cercanos. Ya cuando estuve en la universidad fue como ampliándose un poco más, ¿no? Fui reconociendo personas aliadas con las que me sentía en confianza para hacerlo. Y a través de esto me fui como integrando a un colectivo que se llama Lambda, que me ha servido muchísimo pero ya no en un sentido de salir del closet, ¿no? Sino en un sentido de consolidarme a mí mismo, de pensar el tipo de persona que quiero ser, el tipo de persona que incide en la comunidad, que busca crear condiciones de vida, que busca incidir en la realidad, ¿no? Que hayan efectos reales, ¿no? Y que puedan generar condiciones de vida favorables, ¿no? Creo que, por ejemplo, este tipo de espacios son donde se puede dar este ejercicio, ¿no? De sentirse seguro, ¿no? Porque digamos que muchos pasos de los que he dado me han dado, o bueno, me he sentido con certeza porque he contado con redes de apoyo que me permiten decir quién soy y qué es lo que quiero. Y así como este colectivo hay muchos otros, ¿no? Yo, por ejemplo, participo en Colectivo Lambda, pero aquí, por ejemplo, en Chetumal está Colectivo Quintana Roo, Comité Pro Diversidad, LGBT+, hay otros espacios aliados, ¿no? Como el Instituto Quintanarroense de la Juventud, y también hay
hay muchos espacios, ¿no?, donde las personas LGBT somos bienvenidas, y que si necesitamos apoyo, si necesitamos orientación de algún tipo, podemos acudir a estos lugares para recibir la orientación y el apoyo necesarios, ¿no?, para, en dado caso de querer realizar una acción o de sentirse inseguros, ¿no? Ese tipo de alianzas y ese tipo de espacios seguros son los que nos dan la confianza para hacer las cosas. Y digamos que, por ejemplo, una vez que ya analizamos un poco nuestro contexto, ya identificamos si nos sentimos pues acompañados o acompañadas, ¿no? Si sabemos que alguno de nuestros papás o tutores están ahí pendientes de nosotros y nuestro círculo de amigos pues nos hace sentir respaldados, ¿cómo podría ser dar este paso? ¿Cómo plantear esta conversación? ¿Cómo poder decir, saben que mi orientación sexual es esta o mi identidad de género es esta? ¿Cómo creen que sea como un buen primer paso para estas personas que están pensando en hacerlo, pero a lo mejor no saben cómo porque no han tenido algún otro referente en su vida? Pues yo pienso que primero acercarte a la persona que más confianza te genere, ¿no? La que sientas que es un espacio seguro. Por ejemplo, yo no lo conté hace rato, pero en mi caso fueron mis hermanas. Okay. Mis hermanas y mis amigas también fueron ese espacio seguro para mí, y esa confianza que ellas me dieron, pude con esa confianza decir, ¿no? Tampoco es fácil, o sea, tampoco se trata muchas veces de voluntad o de querer, ¿no? O sea, estamos frente a una cultura machista, ¿no? Eso es una realidad. Hay cuestiones socioculturales que nos impiden, ¿no? Como el machismo o la heteronorma, ¿no? Que la homofobia que está presente todo el tiempo. A veces no se trata de querer o de decir, no, que no te afecte. Si te afecta, es tu problema. No se trata de eso, ¿no? De que decir la discriminación, si te afecta, es que tú no eres lo suficientemente fuerte o valiente, o no se trata de eso. Se trata de que, bueno, no basta con la voluntad muchas veces. Es también pensar nuestras redes de apoyo, como bien lo dijo Christopher, ¿no? Nuestras redes de apoyo para sentirnos seguros, porque ese es el primer paso. Ver quiénes son las personas a nuestro alrededor que nos pueden arropar, porque si bien es cierto, o sea, es un proceso de valentía, pero también es un proceso donde van a haber momentos tristes, ¿no? Porque es una realidad, va a haber gente que ya no va a estar, ¿no? Pero también es cierto que la gente que se queda contigo cuando pasas este proceso es la gente valiosa, es la gente que acepta quién eres y comparte contigo. Y eso es lo que en la vida pues hay que buscar, ¿no? Gente que nos acepte, que nos quiera y que comparta con nosotros. Y eso es una realidad. Sé que suena muy cliché, pero es cierto, ¿no? O sea, es cierto que estas personas que nos ofrezcan eso es quienes mejor nos hacen, ¿no? Nos reconfortan. Y también es cierto que muchas veces nuestros padres o tutores, como bien, para no estar normalizando aquí que todos tienen padres o madres y que solo existe una familia, vamos a decir tutores, tienen esta idea de que podemos cambiar, ¿no? Que nos pueden cambiar. Y hay todo un discurso también, ¿no? De que podemos cambiar, y a veces lo adoptamos. Y muchas veces viene de la mano de grupos religiosos. Ojo, como lo dije hace rato, no siempre es así. Hay espacios religiosos donde se abraza a la comunidad LGBT, ¿no? Pero hay otros donde no. Y donde venden discursos de reparaciones, ¿no? Vamos a reparar tu sexualidad, vamos a reparar esa feminidad en ti, varón. Algo que reparar. Sí, exacto, como si hubiese algo que reparar, y no es así, ¿no? Es un falso discurso, porque no hay forma, realmente no hay forma, ¿no? Hay hasta un documental en Netflix que lo explica. En serio, y me parece que sí es importante pensar que más que reparar, hay que aceptar, ¿no? Y es una mentira ese discurso de la reparación. No más hace daño, y mucha gente llega inclusive a hormonarse para dejar de sentir atracción hacia las personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver quiénes están alrededor, ¿no? Ese es mi mejor consejo. Y es poco a poco, y no se trata de voluntad. Y si no lo puedes hacer ahora, quizá después, cuando quizá puedas salir de tu casa,
ser independiente y buscar tu espacio. Entonces, realmente no sabría decir una fórmula porque creo que son muchos contextos, o sea, son muchas cosas. Lo que sí puedo decir es, fíjate quién está a tu alrededor, con quién te puede abrazar, y tus redes de apoyo lo son todo. Entonces, pues ese es mi mejor consejo en realidad. Sí, y creo que un poco lo que mencionabas es, bueno, quizás en este momento mi casa no es un espacio seguro por las razones que sea, pero también decir que hay otras opciones, hay otros lugares, hay otros círculos en los que podemos encontrar esto. Un poco por eso nos gustaría que nos comentaras sobre el trabajo que hace tu colectivo, Cris, cómo se pueden acercar los chicos, las chicas que tengan como inquietud sobre esto, que sepan que hay otros jóvenes también trabajando como en pro de nuestros derechos. Pues el colectivo Lambda tiene como fin principal incidir en población joven. Creemos que las personas jóvenes debemos de participar en la comunidad, debemos de ubicarnos como sujetos políticos, sujetos que incidimos y que hacemos cambios reales dentro de nuestra comunidad, y a través de procesos de reflexión constante, ¿no?, sobre quiénes somos, sobre cómo nos gustaría que fuera el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, digamos que esa es la base fundamental del colectivo Lambda, y tenemos página en Facebook y también en Instagram donde nos pueden encontrar, justamente colectivo Lambda, así nos pueden ubicar. Entonces se los voy a deletrear para que no se pierdan. Lambda es LAMBDA. ¿Estoy bien, Cris? Sí, así es. Así los pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Acérquense, también acérquense al Instituto Quintanarroense de la Juventud. También queremos hacer un espacio seguro para todas las juventudes. Nos encuentran como Instituto Quintanarroense de la Juventud en Facebook y como @IQ Juventud en Instagram. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. ¿Qué más quisiéramos? Porque la verdad es que tenemos mucha tela donde cortar y hay muchísimo más que informar, pero bueno, esperemos que este programa y todo lo que acaban de escuchar en casita, en donde quiera que se encuentren, les sirva, y sobre todo que hagan conciencia que independientemente de cualquier situación somos seres humanos que merecemos respeto en todo, en nuestros derechos y en nuestras libertades también. Cris, Dani, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Les reiteramos la invitación que no solamente sea esta la única ocasión, sino que nos acompañen todavía en más programas. Muchas gracias, Jess. Gracias a todas las personas que nos escucharon en casa, en el taxi, en donde sea, por medio de redes sociales, y nosotros nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias a Christopher en cabina. Muchas gracias en los controles, perdón. Bueno, nosotros en cabina, él en los controles. Gracias. Les esperamos el próximo martes. Ay.